Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Así que todos ustedes puedan estar bien, reciban un caluroso saludo de mi parte, buenos días y que el Señor los mantenga llenos de su grande bendición. Sigamos nosotros uniéndonos en esta súplica al Señor por la realidad que estamos viviendo hoy y en Él depositamos toda nuestra confianza. Creamos que Él nos va a ayudar y ojalá y nosotros podamos de todo esto sacar consecuencias grandes y bellas para nuestra vida. Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Ambrosio Ornelas y por la salud de nuestras hermanas Alicia Herrera y Elaine Olmos, por sus intenciones, por sus familias, por sus necesidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios esté con todos ustedes, para que podamos así acercarnos a esta que es la mesa de Dios servida para nosotros con toda su gracia, para que nosotros podamos celebrar nuestra fe de la mejor manera. Iniciemos presentándole al Señor nuestra vida y reconociendo ante Él nuestra condición de pecadores. Sin miedo, sin reserva, el Señor nos conoce, pero también necesita saber de nosotros que lo necesitamos, que lo buscamos a Él con sincero corazón, que es a Él a quien nosotros dedicamos toda nuestra atención y nuestra fuerza. Démosle esa gracia a Dios hoy de que Él cuente con nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que restauraste la naturaleza humana elevándola por encima de su dignidad original, dirige tu mirada a este inefable misterio de tu amor, para que conserve los dones de tu eterna gracia y bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Le rogamos a Dios que nos brinde su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Se lo pedimos para poder escuchar esta palabra de Dios, para meditarla, guardarla en nuestro corazón y que de allí nos dé esa fuerza para poder vivirla, para cumplirla. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge
Siguieron hasta Antioquía de Pisidia y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo señal de silencio con la mano les dijo: israelitas y cuantos temen a Dios, escúchenme. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de allí con todo su poder, lo alimentó en el desierto durante 40 años, aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo con esta siguiente respuesta en aclamación: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege, que me salva. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Perdón. Señor Jesús, testigo fiel, primogénito de entre los muertos, tu amor para nosotros es tan grande que has lavado nuestras culpas con tu sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de lavarle los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he escogido.
Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos. Recordamos, hoy es jueves. Bellamente los jueves nosotros en la iglesia nos acordamos de este gran y precioso don que Dios nos da, Jesús nos da en este sacrificio hermoso de la Santa Misa, por el cual se nos da su cuerpo y su sangre. Y hoy recordamos y le damos gracias a Dios por ese sacrificio y que nosotros perpetuamos para poder ser alimentados con su cuerpo y con su sangre. Hoy es día de un jueves eucarístico y seguimos alabando al Señor, agradeciéndole por ese don tan bello de su cuerpo y de su sangre. Y con ello se da también la institución de quienes puedan continuar ese ministerio de Cristo en el sacerdocio, y hoy se da también nos acordamos bellamente de esta vida que el Señor hace en una convocación especial a algunos de su pueblo y los llama a servirles de una manera más comprometida y más singularmente a una vida completamente consagrada, y es la vocación a la vida consagrada, a la vida que se puede dar de manera en una comunidad religiosa, religiosos y religiosas, o también al ministerio del sacerdocio. Y ahí tenemos nosotros a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos. Hoy le damos gracias a Dios por esta vida. Pues bien, el Evangelio de hoy también nos está hablando de esto, de la convocación, del llamado del Señor. En el camino de la vida, nosotros vamos a entender que si estamos aquí somos parte de una historia que el Señor ha querido construir, y es la historia de este camino de Dios que se da a través de la fe. Y no podemos ser ausentes de la historia. Por eso vemos en esa primera lectura cuando en esas primeras evangelizaciones se mueven estos evangelizadores primeros, estos apóstoles y trabajadores incansables del inicio, recorren por todo lado. Hoy vemos a Pablo y también a algunos de sus compañeros que estaban en todo este caminar, y allí en Antioquía de Pisidia se da otra vez la oportunidad de poder hablar en la sinagoga, como se reunían todos los judíos. Y cuando le dan la oportunidad a Pablo, lo que hace Pablo es hacer una breve síntesis de la historia, recordando todo el movimiento de Dios a partir de crearse un pueblo y de irlo así cultivando hasta llevarlo a ser un pueblo perteneciente de corazón y de mente a Él, con todo su ser. Y termina en la conclusión que siempre va a terminar es en Cristo como el enviado, ese que de alguna u otra manera en todo este camino de revelación llegaría a ser la plenitud de la revelación, y como plenitud de la revelación entonces muy bellamente estaría cumpliendo toda esta historia. La historia en Dios con los hombres es una historia de salvación, por eso se llama la historia de la salvación, que aún se continúa, porque nosotros sabemos que Cristo vino una vez, por eso Dios dio la redención, pero todavía no es la conclusión de todo, y allí nosotros estamos todavía inmersos en la historia, en esta historia que para nosotros continúa, y que nosotros somos ahora los forjadores de la historia, somos parte de la historia. Ya hemos visto cómo muchos hombres en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, hicieron parte de esta historia, y también ahora en el Nuevo Testamento, por lo menos cuando estaba Cristo, también unos hicieron parte de esa historia y nosotros la tenemos condensada. Y de ahí en adelante empieza toda una nueva época, que es la época de los cristianos, del cristianismo, y allí estamos nosotros inmersos, de las cuales han hecho parte muchas personas. Y
a partir de ello nosotros tenemos que entender algo. Todos estamos convocados y todos somos llamados por Dios. El Señor ha querido llamar a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los seres humanos a poder vivir la experiencia de Él, de que se unan a Él para encontrar esos dones y esa plenitud que Él les ha de dar a quien le cree. Y allí el Señor va convocando, y de entre todas esas convocaciones también va haciendo unas escogencias, es decir, escoge a algunos para misiones particulares, los coloca en una u otra forma en alguna realidad. Y allí también se va entendiendo en el camino de la vida la vocación que nosotros hemos comprendido en esta historia, vocación a una vida que desde Dios es iluminada, pero también con un hacer específico. Y la vocación quizás más normal que nosotros podríamos entender es una vocación a una vida entregada a Dios, y cuando se quiere entonces hacer parte del plan de Dios, de la misma humanidad, entonces se puede así, en el momento en que se da bellamente el enamoramiento, entonces hacer parte de una familia y formar una familia para de allí convocarse a ser vocacionados al matrimonio. En todo debe existir que uno esté con Dios para poder vivir santamente como Dios quiere y en ese camino de perfección. Aún así, siendo esposo y esposa y con los hijos, todos se van ayudando mutuamente para, viviendo la fe, saben asumir esta vida y así se van salvando y van también haciendo un camino de santidad. Dios quiere familias buenas, Dios quiere familias santas, Dios quiere familias perfectas, y todo va en el camino de que cada uno se vaya comprometiendo por la vida. Por eso vienen los nuevos, los hijos, los que van viniendo, y les vamos entrenando en el camino de la vida y en el camino de la fe para que asuman también su realidad y su posición. No podemos simplemente permitir que vivan como si fueran ausentes incluso de la realidad. Nosotros, cuando en realidad estamos con Dios, vivimos la historia y la aceptamos para hacer de ella algo distinto, algo diferente. No podemos vivir nuestra fe impunemente, diciendo que venimos a este mundo y no estamos asumiendo también el que la historia de nuestra vida sea una historia de redención, sea una historia de salvación para con los hombres. También está en este camino de Dios la vocación a la vida más entregada a Él. Y hay personas que, entendiendo que el Señor les llama, quizás se dedican exclusivamente a Dios. Algunos lo hacen no casándose y viviendo una vida de soledad, pero siempre unida a Dios, y son grandes evangelizadores, personas que trabajan por el bien también del pueblo porque así lo entienden en su vida y se dedican es al Señor, y son personas consagradas, que son personas que se dan al Señor. Algunos se pueden unir a algunas formas de vida de comunidades que son los terciarios, o también algunas mujeres dedican su vida en virginidad, a vivir también una vida consagrada, pero en el camino laical. Y también ha existido la forma particular de unirse a una vida religiosa, y ahí entran todo este camino de la vida religiosa, de quienes también, uniéndose a una comunidad, a una familia, también hacen parte, haciendo también votos ante el Señor y dedicando su vida al camino del reino de los cielos, y en muchas formas que se da la vida religiosa, es decir, una vida consagrada al Señor, separada para Dios y con diversidad de carismas como pueden existir, es decir, la variedad es infinita. También se da en este camino el que el Señor llama a la vida ministerial, a ser sacerdotes del Señor, para poder entonces celebrar todos estos sacramentos que la iglesia tiene y poder brindar todo lo que el Señor dejó en los apóstoles como algo especial. El Señor lleva. No es que nosotros lo hayamos elegido, no, de ninguna manera, y eso siempre lo vamos a tener en claro y en clave. ¿Quién es el que llama y quién es el que elige? Dios. Dios nos llama y Dios nos elige. Para yo llegar a ser un sacerdote, tuve que entender de alguna manera que Dios me llamaba y que me colocaba en este camino, y así lo comprendí, y por eso soy sacerdote, no por voluntad propia, ni porque así lo haya buscado, ni que lo quisiera,
o que desde chiquitito haya querido esto, sino que comprendí el llamado de Dios, esa convocación. Así voy a ir entendiendo de que el Señor me eligió y me escogió. ¿Cómo soy? ¿Cómo somos cada uno de nosotros? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor escoge. Y hay algo curioso en la escogencia. ¿Qué es eso que hay curioso en la escogencia? Que el Señor, uno puede creer que el Señor llama a los buenos y a los perfectamente santos, a los que son buenos desde pequeñitos, y esas son las que no, resulta que no. En el camino incluso de la historia, de toda esta historia de la salvación, vemos como el Señor así convoca a algunos y los llama para tareas y misiones especiales, y ya sabía de antemano que iban a cometer un error o varios errores que fueron grandes y desastrosos. Dios escogió, Jesús escogió también sus 12 apóstoles. De entre ellos uno dice, pero ¿por qué? Si sabía que Judas era así, ¿por qué lo escogió? Ahí estaba también, o sea, en el camino de la escogencia el Señor escoge, pero allí se va a entender algo, y es que cada uno de nosotros tenemos que ir afianzándonos en encontrarnos con Dios y permitirle que Él haga nuestra vida, cada vez darle con más confianza a nuestro ser y creerle y obedecerle también, porque es que el Señor nos escoge y nos convoca. Aún así sabe que de pronto muchas veces vamos a hacer cosas que vayan incluso en contra de lo que Él nos ha llamado y hagamos algo desastroso en algún momento, pero el Señor lo sabe, pero Él sabe con quién cuenta. Él sabe que contaba con David, y David, ustedes saben que cometió una caída grande, adulterio y hasta muerte, aparte de él, muerte de una persona indefensa, es decir, algo que no debía hacer, era un pecado grandísimo, pecados impresionantes que el Señor se daba. Él sabía que Judas lo iba a traicionar, y ya sabía el Señor Jesús, aún así también lo escogió y lo hizo parte de su camino, pero Judas fue el que escogió. Es decir, esto es algo muy curioso y todavía le daremos muchas vueltas a nuestra mente y al corazón, porque si el Señor sabe de antemano que somos malos y que podemos hacer cosas que podemos destruir en algún momento, aún así nos escoge y nos llama. Es todo un misterio de convocación, y en la iglesia ha habido eso, personas muy buenas y personas medio buenas, y también hay personas que son terribles, 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 y allí es donde se da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? La fe es para todos, pero cada uno de nosotros debemos responderle a esa fe. ¿Y cómo se responde a esa fe? La fe nuestra es una fe de relación, es una fe de comunión, y por eso nosotros nos comunicamos con Dios y hacemos parte de la vida de Dios en nosotros mediante su misma gracia, porque Él nos la va dando a nosotros, pero Él siempre lo hace con la debida autorización de nuestra voluntad y nuestra libertad. Si nosotros le permitimos a Dios su vida en nosotros, Él lo va a hacer. Si no, no. Muchos pueden vivir, sienten el llamado del Señor, pero casi nunca le hacen caso, lo desobedecen constantemente, no le creen a su palabra, y aún así va a ser un dolor del Señor, claro que sí, pero es que la persona no quiere dar el paso completo de conversión. Por eso el Señor, al terminar este evangelio que leímos hoy, nos dice: yo les aseguro, en dos formas dice el Señor, yo les aseguro. El primero les aseguro es primero, el sirviente no es más importante que su amo. De ninguna manera el enviado va a ser mayor que lo envía. Y es que cuando nosotros queremos sobrepasar nuestros límites y hacernos grandes, y saber que la convocación no fue para hacernos grandes y señores, sino para servirle al Señor, podemos perder de vista el camino de Dios, y ahí es donde empiezan las grandes traiciones con el Señor. Cuando nosotros levantamos nuestro ego y exaltamos todo nuestro yo, cuando nos vamos llenando de quizás una prepotencia y una soberbia, al vernos adornados también con tantos dones y carismas, porque es que el Señor adorna con dones y carismas, claro que sí,
Y el Señor hace que uno pueda resaltar en medio de otros cuando le cree uno. Si uno va en el nombre del Señor, el Señor hace sus milagros, pero los milagros los hace el Señor, no yo. Cuando yo me voy aprovechando de estos milagros o de las obras del Señor, de las bondades que el Señor me da, de las carismas y los dones, cuando me aprovecho para beneficio propio, voy perdiendo mi camino de saber que yo soy simplemente un servidor y no soy Dios. Y cuando hago eso, voy perdiendo de vista que yo le sirvo a Dios y me creo Dios. Allí ya va algo que va en contra, va mal. Y por eso se van a hacer también después obras desastrosas. Y lo otro yo les aseguro, nos dice el Señor, dice, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y eso lo sabemos porque en el camino de la evangelización, quienes son enviados por el Señor son acogidos porque van en el nombre del Señor, y nosotros siempre acojamos a esas buenas personas que en el nombre del Señor también son esos misioneros, esos evangelizadores, los que nos ayudan y nos invitan a orar, a estar con Él y que nos enseñan, siempre son enviados del Señor y podamos nosotros acogerlos como es el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros los acogemos, los recibimos, dice, reciben a mi persona, me reciben a mí. Y si ustedes me reciben a mí, reciben al que me ha enviado, que es el Padre. Y allí está el secreto de todo, es recibir siempre lo de Dios, recibir lo que me venga de Dios y recibirlo y recibir a Dios mismo, recibirlo en todo instante, en toda circunstancia, en la vida, en los hermanos, en las personas, recibirlo en la palabra de Dios, recibirlo constantemente, donde yo voy siempre a entender que Él es el que me da y yo recibo y administro lo que Él me da también en grandes bendiciones porque aprendo a ser como Él. Y de ahí no paso. El Señor me hace partícipe de una historia de salvación, pero el que hace la historia de la salvación es Él. Él me convoca y Él me escoge. Me equivoco una vez, le fallé, cualquier cosa, lo traicioné. Bueno, el Señor sabe eso y por eso siempre nos brinda su misericordia y su perdón, pero la escogencia, hermanos, el llamado que el Señor hace, la convocación que nos da, es para siempre. Es para siempre. Allí sí, no hay nada más que hacer. Es para siempre. Y permitámosle a Dios que sí, que se haga su obra en nosotros. Ayudemos pues a Dios con este camino, que se siga haciendo su voluntad. No le tengamos miedo a nuestra debilidad, o a nuestros fracasos, a nuestros errores, a lo que no podemos hacer ahora. No, más bien escuchemos la voz de Dios, que Él nos llama. Si nos llama es por algo, pero dejemos que Él nos perfeccione, dejemos que Él nos ayude. Claro que sí, cedámosle siempre nuestra voluntad y nuestra libertad, conservémonos pequeños ante Él y que se siga depositando su bendición en medio de nosotros y nosotros administrémosla. Con eso seremos felices. Dice el Señor, si ustedes entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. Si ustedes entienden que han sido convocados, que Dios es el Señor, que ustedes le sirven y gozan del servicio de Dios porque ven también cumplida su obra en ustedes con los demás, y si ustedes lo entienden y así son y se conservan siempre en su puesto, van a ser dichosos. Seremos dichosos, y esta es la gran alegría. Es la alegría hermosa, una alegría bella cuando uno encuentra en el Señor su bendición. Pidámosle pues a Dios esta grandeza de su bendición, de su amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, también de nuestro hermano Ambrosio Ornelas, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Nos acordamos, Señor, ante ti, de todos los que han fallecido víctimas de este virus, víctimas también de las enfermedades mortales en este tiempo. Te los entregamos, Señor.
te rogamos por todos ellos y te suplicamos que los admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten grande bondad y misericordia, Señor, de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, también a entender y a comprender tu llamado y tu vocación a cada instante y en cada momento. Te suplicamos por esta humanidad, Señor, que clama ante ti, que nos ayudes en este instante en que estamos también nuevamente sufriendo por la amenaza de nuestras vidas. Haz, Señor, que tu bendición se manifieste en tu creación, se manifieste en todas las criaturas, en este virus, se manifieste mostrándonos también una cura y también nos ayude a poder vivir de tal manera como tú necesitas que vivamos. También te rogamos por nuestros enfermos y te pedimos la salud para ellos, para todos estos que están sufriendo por este virus. Muy especialmente seguimos nosotros orando por la salud de Alicia Herrera, de Elaine Olmos Johnson. Nosotros confiamos en ti, que eres el Señor de la vida y el que devuelve la salud, para que les devuelvas la salud a todos ellos. Te suplicamos, Señor, que siempre se haga en nosotros tu santa voluntad. Así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con ese mismo agradecimiento y con la forma en que ustedes siempre reciben la paz de Dios, también dénsela a sus hermanos y pidamos que esta paz se extienda por toda la humanidad, dándole esa paz a quienes en verdad la necesitan, porque no la tienen, porque la han perdido. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
únase a la comunión espiritual. Pídale al Señor que así se haga presente en su vida. Ven, Señor Jesús mío, porque te amo y te deseo con muchas infinitas veces. Ojalá pudiera mirar convertido este deseo y este amor por ti en ganas grandes. Ven, mi dulce Jesús, ven, mi queridísimo amor, apresúrate a venir a mi corazón, que quiere renunciar a todo lo demás y que no quiere sino solo a ti. Tú eres mi todo, ven dentro de mi espíritu, dentro de mi corazón, ven a mi alma, ayúdame a destruir el orgullo, mi amor propio, mi propia voluntad, mis demás vicios e imperfecciones. Ven a establecer en mí tu humildad, tu caridad, tu dulzura, tu paciencia, tu obediencia, tu celo, todas tus virtudes. Ven a mí para poder amarte, para glorificarte dignamente, para unirme perfectamente contigo en mi espíritu y con tu divino espíritu, mi corazón con tu sagrado corazón, mi alma con tu alma santa, y para que mi cuerpo, mi corazón, mi alma, que están a menudo tan cercanos y unidos a tu corazón, tu cuerpo y tu alma, por la Santa Eucaristía, no tengan jamás otros sentimientos, afectos, deseos y otras pasiones que los mismos tuyos, Señor. Jesús mío, ven a mí, ven para vivir, ven para reinar en forma absoluta y para siempre. Ven, Señor Jesús. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Mateo 28:20. Qué gran promesa del Señor. Él estará con nosotros. Él seguirá siendo parte de nuestra vida y nos irá guiando en todo este propósito de Dios con nuestras vidas. Nosotros dejémonos cuidar por Él y sigamos esas insinuaciones que nos enseñarán cuál es el llamado, la escogencia, la vocación que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros para poder serle fiel. Oremos nosotros y sigamos ofreciendo nuestras oraciones por esas vocaciones que el Señor llama a una consagración en la vida religiosa o en la vida sacerdotal. Sigamos orando, como también Jesús nos dijo, oren para que el dueño de la mies envíe operarios a la mies. Entonces sigamos orando para que envíen más operarios, trabajadores incansables, que se siga dando en el reino de Dios, en esta iglesia, que se siga trabajando por la salvación de los hombres. Pidámosle pues al Señor por ellos, roguemos por los que ya están, por los que están consagrados. La vida de consagración es muy bonita, pero es muy dura, es muy difícil de muchas maneras, y por eso nos vemos también constantemente invadidos por muchas dificultades, por tentaciones grandes, por muchos modos, maneras y formas, personas, ambientes que quieren robar también nuestra vida y nuestra consagración, que quieren quitarnos esto que el Señor nos dio, esta vida en Él, y se ataca de muchas maneras. La iglesia, que es tan bonita, es atacada también mucho. Por eso sigamos ofreciendo, orando por todos
que ustedes saben que son ministros, los consagrados, las vocaciones, que podamos siempre ser fuertes y con sus oraciones vernos así protegidos y custodiados de tantas acechanzas que se puedan cernir sobre la vocación. Es muy bella la vocación y nosotros siempre agradecemos a Dios por habernos elegido, claro que sí, siempre estamos felices y contentos, pero la lucha es grande y siempre debemos cuidar de nosotros. Así, siempre también se van a dar las dificultades y quienes de pronto en el camino de la vida, no habiendo hecho una lección verdadera, cometen errores que en una vida consagrada son fatales y son muy dolorosos. Son errores muy duros y muy difíciles de asumir, incluso dentro del común de la gente, asumir noticias de alguien que es consagrado, que haya hecho desastres en la iglesia o en las personas. Es muy difícil y muy doloroso, claro que sí. Aún así somos personas y continuamos siéndolo siempre. Seremos débiles, por eso también necesitamos primero nosotros cuidarnos en oración y también de que ustedes nos cuiden en oración. Recordemos, como nos dice el Papa constantemente, oren por mí. Siempre nosotros les pedimos oraciones por nosotros y que también estén pendientes de las vidas consagradas para que nos cuiden y nos protejan. Y si ustedes ven que dentro de sus familias hay uno llamado, hay un convocado, hay una muchacha que ha sido llamada a la vida religiosa, no se lo impidan, no se lo impidan. No querrán ustedes pelear con Dios por una vocación. Créanme que va a ser una cosa desastrosa. Uno no le puede quitar una vocación a Dios. Antes anímenlo y denle todo el apoyo posible, porque si el Señor lo llama, qué alegría, qué bendición. Antes las familias rogaban para que de sus familias saliera uno o dos que se fueran a servirle al Señor. Hoy en día hay un miedo, no sé por qué, hay un miedo tremendo a que salga uno para la vida de Dios. Es algo curioso cómo se han cambiado los papeles. Ojalá y no sea el caso de ustedes. Ojalá ustedes estén rogando también porque el Señor llame a alguno de su familia también a una vida entregada en la consagración. Es mucho el bien que se hace con uno solo que le crea al Señor. Señor esté con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sus familias y les acompañe para siempre. Con esa alegría de haber celebrado a nuestro Señor, vayan pues, sigan anunciando el reino de los cielos con alegría y espontaneidad en medio de los suyos y en sus circunstancias. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.